Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes siguen este programa, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos semana a semana y que es analizando la semana política, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. Buen día, Omar. Oye, Juan Me Andrés. trajeron un cafecito, una compañera acá cerquita. Mira qué lindo el vasito. Ah, qué bonito, pues, muy, muy bonito, muy bonito, Sí, muy bonito. Y además un entonces, café a esta hora no, es reponedor, imagínate. es Así reponedor. es. Juan Andrés, fíjate que, bueno, esta semana ha estado marcada, ¿no? Hubo un debate que fue bien difundido, eh, se supone que lo vio bastante gente, en donde se fueron exponiendo una serie de situaciones ahí. Particularmente llamó la atención, diría yo, a propósito de los resultados de la investigación de SQM, que nosotros lo comentamos en un programa anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa la ofensiva a Marco Enrique en relación con eso, ¿no? Estoy hablando particularmente de lo que ocurrió en ese debate, las posiciones de la derecha, que fueron más bien conciliadoras, ¿no? Y ahí uno puede ver lo que nosotros hemos ido también trabajando durante todo este tiempo, de cómo en estas posiciones que aparentemente son distintas, sin embargo, hay rasgos que son comunes. Y eso va cristalizando hoy día. Y esto en un cuadro, ¿no es cierto?, bien, bien complejo desde el punto de vista económico, donde las discusiones son duras frente a lo que el país puede proponer, se puede aspirar, eh, con resultados en Argentina que no fueron muy favorables para las corrientes, ¿no es cierto?, que buscan alguna transformación y que eso también puede generar algún impacto en el país. ¿Cómo tú ves eso, Juan Andrés? Bueno, en este contexto, ¿no es cierto?, que la situación de Jadwe sigue pesando, ¿no es cierto?, donde todavía no hay una decisión en relación con eso y lo que se ha dicho se tiene ahí es como la imagen del colgado en el tarot, ¿no? Así. ¿No? Así es. Yo creo, Omar, que definitivamente el diagnóstico real es que, desde el punto de vista de administración de justicia, Ujú, estamos tocando fondo. Y si alguien cree que no y que siguen con la cantinela esta de que las instituciones funcionan o todas estas cosas, no, pero no es tan aguda la crisis. Yo siento que eso es lo que tiene al país como lo tiene, estancado, desestabilizado en un sentido, ¿ah? Lo digo en el sentido de administración de justicia, ujú, porque son muchas las situaciones graves. Este no es un problema de cantidad, porque si fuera más sería todavía mucho peor, pero mucho peor. Pero estamos frente a una situación de crisis. Mira, 11 años, varias fiscalías, entre comillas, investigando. 11 años de por medio, filtrando a medios de comunicación hegemónicos, que el candidato presidencial Marco Enríquez da nombre, ¿eh? Da nombre de medios y de periodistas, da nombre de medios y periodistas. Filtraciones que son recurrentes, que las fiscalías hacen y deshacen como se les planta. ¿Cómo se les planta? Un poder fáctico impresionante. Ahora, varias situaciones que afectan a integrantes de alto nivel del Poder Judicial, de los tribunales. Las filtraciones, los juegos de poder fáctico entre personas del poder político, parlamento, en fin, ejecutivo, poder judicial, fiscalía. Es decir, ¿qué más puede pasar para que de una vez por todas asumamos que estamos frente a una crisis muy profunda de administración de justicia? Aquí hay un tema que es bien importante. Aquí en Chile, al Poder Judicial no le salió casi por nada el papel que jugó en el tiempo de la dictadura y el terrorismo de Estado. Casi nada. Y luego viene el pacto transicional, donde, claro, se produjeron algunas tensiones, el tema de la ley de amnistía, el diputado Andrés Elwin, que presentó ante la Corte Interamericana de Justicia una acusación contra el Estado chileno por denegación de justicia a propósito de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y ocurre que la Corte Interamericana de Justicia acogió esa demanda de denegación de justicia del Estado chileno
y le exigió enmendar. Y enmendar porque ocurre que una de las cosas que la Corte Interamericana de Justicia concluyó es que en Chile, estamos hablando del tiempo de los 90, no del tiempo de la dictadura, eh, los victimarios seguían abusando de las víctimas, producto, entre otras cosas, de un sistema binominal. Entonces, ¿qué más puede ocurrir para que de una vez por todas asumamos que estamos frente a una crisis profunda y que es necesario hacer cambios en forma y fondo en la administración de justicia, hechos, por cierto, con seriedad, con profundidad, con intensidad? Mira, la reforma procesal penal hecha entre la derecha y la concertación, que tenía entre otros argumentos el tema de efectivamente respetar los derechos de las víctimas, las violaciones de los derechos humanos, hacer de la persecución y la prevención cuestiones mucho más eficaces. Mira los resultados. Si son muy malos desde el punto de vista de administración de justicia. Entonces, ¿qué más diablo tiene que ocurrir para que una vez por todas nos demos cuenta? Y yo mi propuesta, muy humilde, pero muy convencido, es que esta es una propuesta que requiere una voluntad nacional, así como también para luchar realmente contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, una voluntad nacional que no excluya a nadie. No solo un tema de los partidos. Mira, los partidos en todas las encuestas, en todos los estudios aparecen al fondo. Son los más desprestigiados en Chile. El Parlamento aparece al fondo. Los canales de televisión también abajo. Entonces, asumamos que hay alguna razón por la cual en este país la ciudadanía ya no cree en ese tipo de institución y eso es muy peligroso. No disparen al mensajero, por favor. Si el diagnóstico es el que nos tiene que alarmar y preocupar. Y yo insisto, creo que aquí se requiere una voluntad nacional que no excluya a nadie. Incluso, y lo digo con énfasis, porque a veces se nos trata de estigmatizar y descalificar cuando toman algunos de estos programas, algunos medios hegemones, yo creo que esto requiere la participación y el protagonismo mucho más del el mundo religioso, el mundo privado. El mundo privado tiene que involucrarse en un proyecto nacional. No puede estar marginado o excluido, pero ojo, ¿quién excluye a quién? A ver, Omar, partamos de un hecho real. En Chile hoy día existe un Estado subsidiario, que desde el punto de vista de su arquitectura ha tenido cambios, pero sigue siendo subsidiario. ¿A favor de quién? Desde el golpe en adelante, de los 90 en adelante, a favor del gran privado. Si en Chile nunca ha existido estatismo ni nada que se le parezca. Entonces ocurre que tenemos una Contralora que es aplaudida de pie por el gran empresariado, y está bien, ella fiscaliza el mundo público, pero el mundo privado, ¿cuáles son los estándares? Razones de la empresa, echando gente. Punto, punto. Los últimos estudios que están entregando los organismos que investigan este tipo de situaciones, hacen indicadores, señalan que la cesantía sí está ahí, pero la precariedad sube. Y tanto la precariedad como la cesantía están subiendo en mujeres y en jóvenes. Entonces tampoco es que estemos frente a una situación así como que uno pudiera decir, no, pero no es para tanto. Es que hace rato que a la ciudadanía en Chile se le viene diciendo que no es para tanto. Y lo más terrible es que hay gente de derecha que está tomando de una manera muy peligrosa estas banderas para asociar a una intención de voto. Y hay una ciudadanía que frente a esto, como ha ocurrido en Argentina, le empieza a creer a ese mundo, que es tremendo, porque aquí la derecha desde los 90 en adelante levantó la bandera de combatir, por ejemplo, contra el narcotráfico y la delincuencia, y en dos gobiernos de derecha, se retrocedieron en todos los indicadores respecto de la persecución al delito, a la delincuencia, al lado dinero, al crimen organizado. Se retrocedieron. Dos gobiernos, no uno, dos. Tampoco es que en los otros gobiernos haya habido algo tan significativo. No, tampoco lo hubo. A la dimensión de lo que hoy día tenemos es totalmente insuficiente, se necesita. Pero fíjate que es la presión ciudadana, es el descontento ciudadano que tanto se deslegitima, se estigmatiza, se descalifica por una élite transversal. Eso es lo que ha llevado a que tanto la gente derecha, centro e izquierda empiece a tomar como centralidad el problema del crimen organizado y el narcotráfico. Eso es, no porque en sí misma esta élite asumió el diagnóstico que se venía dando hace mucho tiempo. Y en realidad yo por lo menos creo que
una de las funciones de las fuerzas políticas, de las élites políticas, porque son delegaciones de poder, electas, sí, pero delegación de poder, es efectivamente asumir los diagnósticos, adelantarse, enfrentar las situaciones y no esperar las consecuencias y recurrentemente descalificando a la ciudadanía porque protesta, porque exige, porque demanda este tipo de cuestiones. Yo creo que, Omar, pongo como centralidad la crisis de la administración de justicia, que para una democracia, para un Estado de Derecho es tremendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Mira, esto que ha denunciado Marco Enrique, en términos concretos, o sea, él ha hecho un punto, ¿eh? Dio Sí, nombres, sí. dio nombres de fiscales y de periodistas, dio nombres, y de por medio de filtraciones como método habitual y recurrente. Bueno, y lo que está pasando con Daniel Jadwe, o sea, Sí. aquí, yo lo vuelvo a decir, hay varias personas que no han dicho nada, o dicen de repente cosas que no entiendo, no entiendo, no las comparto en forma y fondo. Pero el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, que es de derecha, que es de Renovación Nacional, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que hay una persecución. Ha dicho que hay una persecución en contra de un alcalde que es el que ha hecho, según él, cito casi literalmente, una verdadera revolución cuando fue alcalde de Recoleta, revolución social, alcalde de Recoleta. Y se le están transgrediendo sus derechos constitucionales y los derechos de la ciudadanía. Porque aquí lo que está pasando es que sin haber proceso todavía mediante, sin haber condena o cercano a eso, con una presión es evidente, descarada de la Fiscalía y todo este poder fáctico, Hermosilla, todo este mundo, se le está dejando fuera a una ciudadanía que tenga el derecho constitucional a elegir una persona. Es una violación antidemocrática, antidemocrática. Y a una persona como Daniel Jadwe se le impide ser candidato y se le viola su derecho constitucional. Mira, lo que está pasando con Daniel Jadwe ahora el día que pasa es cada vez más grave para la democracia chilena. No es un caso particular. A mí me parece súper odioso que haya gente que salga a descalificar la defensa que está haciendo y que se está haciendo de Daniel Jadwe. Súper odioso y súper antidemocrático. Súper antidemocrático. Entonces, ¿por qué? Porque Daniel Jadwe ha acatado todo. Ha acatado todo. Si lo que está haciendo es ejercer su derecho a defenderse. Entonces parece que aquí hay gente que no quiere que se defiendan. No, estamos llegando al límite extremo, Omar, yo creo que estamos llegando al límite extremo, éticamente, políticamente, Mm. judicialmente, extremos, extremos. Juan Andrés, fíjate que en este contexto, ¿no es cierto?, que estamos, que es de esta crisis desde el punto de vista, como tú la reflejas, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, judicial, desde el punto de vista de la dimensión de la justicia. En el programa anterior, tú esbozaste una idea de que había que, en el fondo, repensar también una izquierda, ¿no? Mirar y ver con ciertos elementos como un proceso de reconstrucción. ¿Por qué tú afirmas eso? ¿Cuáles son los elementos que tú ves ahí? ¿Y por qué te lo digo eso? Porque hubo mucha gente que me preguntó eso, ¿no? Me lo ha preguntado por el WhatsApp y eso porque le llamó mucho la Bueno, atención es eso. cuestión, es constatar también un hecho. O sea, yo ayer o anteayer estuve en un encuentro muy interesante para mí con dirigencia sindical de la Contramed, donde analizaban el tema de las comunicaciones, el trabajo de masa, en fin, súper interesante. Y salían estos temas. O sea, en Chile, las transformaciones en favor del pueblo, de la ciudadanía, de las grandes masas, de la gran mayoría, siempre, históricamente, siempre han estado empujadas por una izquierda incidente, una izquierda protagónica, una izquierda con capacidad de alianzas, no autorreferente. Podríamos incluso analizar periodos históricos muy concretos desde el punto de vista de cómo se pudo avanzar más en eso. Pero claro, yo no soy un poco de eso porque después de la guerra son todas generales en generales, entonces pucha máquina, es re fácil. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y en este momento lo que muestra Chile no es la opinión de Juan Andrés Lago, es la necesidad de una izquierda incidente, pero de verdad incidente, con capacidad de articulación social y popular, cultural, con sentido de identidad, con alianzas, con correlaciones de fuerza, con vocación de poder, con vocación de poder.
con inserción en el espesor de las masas, como decía Lenin y como decía Recabarren, como decía Allende, como decía La Gladys, como ha sido históricamente la construcción del movimiento popular en Chile. Y yo creo que eso es lo que necesita el Chile. ¿Eh? O sea, yo no estoy hablando autorreferentemente de la izquierda, Mm, estoy hablando de la necesidad. Porque si uno mira la historia de Chile y mira la proyección de futuro, los escenarios posibles, eventualmente probables, es evidente que vamos a necesitar con urgencia una izquierda con estas capacidades. Y yo creo que izquierda tiene que ver con antiimperialismo, tiene que ver con qué duda cabe que hay que levantar posiciones antiimperialistas para que la ciudadanía las asuma, no con la autorreferencia. Porque ¿qué sacamos con una izquierda pequeña, reducida, sin incidencia, que se le habla a sí misma? Lo que necesitamos es, como ha habido en algunos momentos de la historia de Chile, un pueblo con vocación antiimperialista, porque el antiimperialismo es vocación de paz. El antiimperialismo es vocación de diálogo, es vocación de derecho a la soberanía popular y a la soberanía del pueblo de Chile, del Estado Nacional, defensa del Estado Nacional. Si no es chacota, pues. O sea, si mm, Estados Unidos trae un submarino atómico, trae un portaaviones con aproximadamente 100 aviones de guerra y muchas más cosas que sí, tenía allá en el Oriente, lo trasladó acá. Hace años que estaba ese portaaviones allá. ¿Por qué lo trasladan para acá? Porque quieren presionar con la fuerza militar, así como lo han hecho con Cuba, con Haití, con Venezuela, con Ecuador, con Colombia, con todos. Yo no sé si alguien de izquierda puede distanciarse de estas urgencias. Mira lo que está pasando en Argentina, tú lo mencionabas. Sí, sí. es re fácil, es súper fácil. Fachos pobres, yo he escuchado, yo respeto mucho, pero pucha máquina, cuando Recabarren, cuando Lenin, cuando, en fin, se metían en el trabajo de masa, en el trabajo ciudadano, partían de la base de la ciudadanía real. Y hay que explicarse por qué en Argentina tanta gente está votando por mi ley, Sí, porque eso es un punto de referencia. Y nosotros tenemos que también explicarnos por qué hay gente que está mirando con tanta urgencia, urgencia desde una pervivencia, no desde una comodidad. No es desde una comodidad, desde una urgencia en salud, vivienda, miedo, miedo al narcotráfico, miedo al crimen organizado, miedo cotidiano, falta de ingresos. ¿Por qué están mirando a las candidaturas de derecha? Pucha, es un desafío. A eso me refiero, Omar, cuando digo la necesidad de una izquierda. Una izquierda que tenga esa vocación y esa inserción popular, de construcción de sujeto popular, de trabajo sindical, de trabajo en los movimientos sociales, en fin. Y hay de eso, claro que hay, si nos partimos de cero, y no poco, y no poco. Yo creo que esa es la necesidad de esta izquierda. O sea, siento que no es precisamente irse para un rincón y ponerse en un polo y quedarse tranquilita y tranquilito. No, no es mi tema. Ese no es mi tema. Mi tema es este otro. O sea, ¿cómo enfrentamos el cuadro real que se está viviendo en Chile? ¿Alguien me puede negar que en Chile hay un crecimiento altísimamente preocupante de las derechas, de la derecha? Pues vamos a seguir, entre comillas, argumentando el pacto transicional como la historia, el fin de la historia, el punto de referente más alto, como algunos dijeron en los 90, lo mejor que le ha ocurrido a Chile en su historia republicana. Yo lo creo, creo que, o dale con que la alternancia en el poder es parte de la democracia. Si el problema no es la alternancia del poder, el problema es para dónde vamos, a dónde podemos llegar. Y las causas de para dónde vamos y por qué se ha producido esto, las causas. No somos ajenos ni ajenas a eso. En buena medida somos parte de eso. Entonces yo lo que creo que esta necesidad de una izquierda, a mí me parece necesidad, no opción. A mí me parece que tiene que ver con todo esto, con estas capacidades de alianzas, de correlaciones de fuerzas nacionales que requerimos, que necesitamos. Hay experiencia, la historia nos acompaña, pero hay experiencias concretas. Brasil, México, Colombia,
Venezuela, Cuba, en fin, hay un montón de África en estos momentos, Omar, África, Sí, Oriente Medio, o sea, el mundo, mira, yo guardo cierta distancia de gente que le pone tanto énfasis desde posiciones de izquierda a que aquí poco menos que el fascismo, no me refiero a Chile, en el mundo. mm, Sí, es cierto, pero también es cierto y es real que el multilateralismo avanza en el planeta. Avanza en África, Burkina Faso, Sudáfrica, pequeños países, ¿ah? Unos cuantos millones de personas, con recursos energéticos que la OTAN, que los europeos, que los imperialistas yanquis, los neocolonialistas europeos todavía quieren mantener sus garras adentro y lo están sacando. Y lo están sacando. África se está produciendo un proceso que viene de años, de décadas. Y es un poquito más grande que Sudamérica, un poquito, lo digo con cierta ironía, en recursos, en cantidad de personas, en fin, todo aquello. Oriente Medio, intentaron con genocidio y siguen intentando con genocidio, pero también fueron por Irán y no pudieron, porque fueron por Irán sí, y no pudieron. Hicieron un acto de violencia militar para terminar con un gobierno, le guste a quien le guste, con un gobierno que en Siria, pero intervinieron militarmente y siguen interviniendo militarmente en ese país. Instalaron un títere terrorista que habló en Naciones Unidas, una vergüenza para el mundo. El mismo tipo que es parte de los que echaron abajo las torres en Estados Unidos, hicieron atentados en España, mataron decenas, centenares de personas, es el mismo tipo, saludado por Meloni, con espacio en Naciones Unidas, saludado por Trump. En eso estamos. Claro que es un riesgo todo eso. Por cierto que es un riesgo, pero describámoslo como lo que es. Y frente a eso, sí, efectivamente hay un multilateralismo que está avanzando. Y tiene nombres, pues. Tiene nombres, y son los países que he mencionado en nuestra región, México, Brasil, Colombia, en fin, Bolivia, en África, varios, en Oriente Medio, varios países, Pakistán, la India, eh, China, Rusia, en fin, o sea, yo diría que a lo menos hay una esperanza para el planeta que se antepone a esta criminal acción norteamericana, porque es criminal, de resolver los temas con guerra, los temas de su propia crisis, de su propia crisis. Entonces, a mí me parece, Omar, que también en ese contexto la izquierda es necesaria en Chile, más que nunca. recordamos que estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lago y bueno, toda esta primera parte conversamos, seguimos profundizando en esta crisis, ¿no es cierto?, desde el punto de vista judicial, de la justicia, algunos elementos, ¿no es cierto?, en relación con esta visión, la necesidad de esta izquierda. Fíjate, Juan Andrés, que a nivel internacional se han ido dando una serie de cuestiones que yo creo que van ordenando el mapa mental realmente de lo que está ocurriendo, ¿eh? Yo diría que esto hay un proceso de reconfiguración del orden global que hoy día está quedando cada vez más claro. Esta correlación, esta tensión entre China, Estados Unidos, Rusia, ¿no es cierto? En donde aquí no solamente hay componentes militares, hay componentes económicos, hay disputas de narrativa. O sea, lo que deja claro, a mi juicio, es que primero el mundo unipolar ya no existe. E incluso bipolar tampoco. Fíjate que en Busan ahora, ¿no es cierto?, se da este encuentro forzado donde el presidente Donald Trump y Xi Jinping, ¿no es cierto?, se reúnen ahí en Corea del Sur en- para tratar de limar ciertas asperezas. Algunos analistas proponen, ¿no es cierto?, que esto va en la línea de lo que el presidente Trump ha apuntado desde el inicio de su gobierno y desde antes, incluso desde Trump 1, ¿no es cierto?, que era tratar de apartar de alguna manera, de alguna forma, a China de la Federación Rusa. Romper, ¿no es cierto?, esos lazos. La verdad es que el encuentro
lo que logró fue una reducción de aranceles, ¿no es cierto? En donde Trump elimina los gravámenes del 20%, ¿no es cierto? Donde China se compromete efectivamente, ¿no es cierto?, a hacer un control sobre el tema del fentanilo, ¿no es cierto?, en el sentido de un compromiso por la seguridad química. Yo diría que también se reanuda, ¿no es cierto?, la compra agrícola de China en torno a la adquisición de soya, que está suspendida. Y se suspende o se coloca, ¿no es cierto?, un momento de espera en este acuerdo de tierras raras que va a durar durante más o menos un año. Eso es más o menos lo que se conoce de lo que ocurrió en Busan, ni más ni menos. En ese ambiente, ¿no es cierto? Es que la Federación Rusa también habló de otro modo, ¿no? Y estrenó nada menos que el Poseidón y el Burevestnik para dar un mensaje, particularmente a Washington y a la Unión Europea, de que no se les ocurriera, no pensaran de que una confrontación con la Federación Rusa va a ser gratuita y va a ser sin costos profundos. Yo creo que esos elementos hoy día, en el transcurso de esta semana, han quedado muy claros. De hecho, hoy mismo, frente al llamado del presidente Trump a hacer pruebas nucleares, el gobierno ruso acaba de responder de decir que, bueno, esas pruebas nucleares están prohibidas, que lo que ellos han hecho han sido pruebas de otro estilo, pero que si Estados Unidos quiere hacer ese tipo de pruebas, bueno, va a haber una respuesta en relación con eso. Entonces estamos en una situación que es compleja, que es dura y en donde, ¿no es cierto?, uno ve una consistencia de la política exterior rusa, no tanto así desde el punto de vista norteamericano, por las razones, ¿no es cierto?, que de una u otra manera tú también has esbozado, que la crisis interna de Estados Unidos lo que hace, ¿no es cierto?, es estar buscando, en el fondo, recursos en cualquier lugar. Fueron a Japón, ¿y a qué fueron a Japón? A buscar inversiones japonesas en Estados Unidos. Fueron a Corea del Sur, ¿y a qué fueron a Corea del Sur? A buscar inversiones de Corea del Sur en Estados Unidos. Y entonces, la pregunta para nosotros, desde América Latina, es, bueno, ¿cuál va a ser la relación, ¿no es cierto?, que pretende Estados Unidos con los países de América Latina si a lo que ha ido es en el fondo a una recogida? ¿Qué relación puede haber en términos de eso si nosotros tenemos una crisis de inversión? ¿Van a venir a invertir o van a venir a recoger? Que es la misma situación que está ocurriendo con Europa. Y entonces uno escucha las candidaturas de ciertos sectores, principalmente de sectores globalistas, que insisten, ¿no es cierto?, en políticas noventeras y no se dan cuenta de que hoy día estamos en un escenario internacional tremendamente distinto. Estamos en un escenario internacional, ¿no es cierto?, donde el propio Partido Comunista Chino tiene su encuentro y establece una serie de políticas. Y esas políticas tienen que ver con la construcción de la paz, tienen que ver con el hecho, ¿no es cierto?, del desarrollo para su propio pueblo, tiene que ver con dar señales desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de generar áreas de libre comercio casi 3.0, mientras Europa, ¿en qué está? Mientras Estados Unidos, ¿en qué está? Está bombardeando lanchas. O sea, esa es la situación que está ocurriendo hoy día y que cristaliza y que es una imagen que ojalá, ¿no es cierto?, la ciudadanía chilena la tenga, pero estamos bloqueados desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de lo que se entiende, ¿no es cierto?, desde la dimensión computacional, o sea, desde la dimensión comunicacional, ¿no? Y en eso llegamos a una situación en donde, bueno, en América Latina la situación es compleja, es tensa. En Venezuela, es tensa, ¿no es cierto? Hoy día también en la parte del Pacífico, a propósito de las acciones militares norteamericanas, es tensa por la intervención del propio gobierno norteamericano en la elección en Argentina, que no es lo único que justifica, ¿no es cierto? Y que explica la derrota del peronismo. No es lo único que lo explica.
Ahí hay fenómenos, ¿no es cierto?, de división, de falta de liderazgo, de falta de propuestas, de un gobierno de Fernández que fue un gobierno tremendamente equívoco, de que el principal liderazgo que hay en Argentina, que es Cristina Kirchner, está presa y por tanto la tienen inmovilizada. Eso, entre otro conjunto de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos, y con eso estoy recurriendo a un tremendo artículo que escribe Atilio Borón, por cierto, en página 12. Un saludo desde acá, Atilio, y un abrazo. Eh, Fíjate, Juan Andrés, que yo veo eso, pero me preocupa mucho que todo este clima internacional que uno relata, en el fondo no tiene un correlato de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, ¿no es cierto?, en el ámbito político. ¿Cómo nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, de un tema que es mucho más profundo, de cómo todo este proceso que significa en América Latina la construcción de una lengua, la construcción de una cultura que nosotros hemos llamado Hispanoamérica, ¿cierto? Todo eso pasa a segundo plano desde los procesos de colonización anglófono. Y entonces ahí no solamente queda desplazada España, queda desplazado todo el continente. Y esa es una situación que estamos viviendo ahora, hoy, y de manera muy profunda. Y tenemos élites nuestras, ¿no es cierto?, que están comprometidas con eso. Son esclavas de eso, son colonizadas de eso, son parte de ese plan y de ese proyecto. Con eso cierro, Juan Andrés. No, sí, yo estoy muy de acuerdo, Marte. Solo, a ver, poner un punto. Yo creo que en gran medida, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en nuestra región, lo que ha permitido de alguna manera, si ni siquiera mucho, de alguna manera denunciar y frenar las garras del imperialismo norteamericano, del sionismo, de los botanistas en Europa, en fin, de los gobiernos reaccionarios en nuestra región, son los pueblos movilizados. Y en ese contexto vuelvo, las izquierdas, vuelvo a eso, pero con capacidad de movilización y de estar insertos en esas movilizaciones y de tener un protagonismo o una incidencia en esas movilizaciones multitudinarias. eh, y no disputarse entre sí, pues, porque también yo diría que la historia de Chile es dramática, porque las disputas y las peleas entre izquierdas ha sido brutal. ¿Sí, para qué nos hacemos los lesos o las lesas? Ha sido brutal. Entonces yo lo que creo que ahí hay un punto de referencia, Omar, el protagonismo de los pueblos en las calles, presionando, exigiendo. Aún así, ¿qué es lo que hizo el gobierno norteamericano a propósito del huracán Melissa, que ha dejado una tragedia grande en Centroamérica? Bueno, sacó de la lista a Cuba de los países que van a recibir apoyo de Estados Unidos. Ese es el nivel de crueldad del imperialismo norteamericano. Ese es. Así como también trataron de impedir de que Cuba pudiera tener vacunas para enfrentar el COVID. Y el esfuerzo titánico que hace la ciencia cubana, personas concretas, seres humanos concretos, el Partido Comunista, el pueblo cubano, los trabajadores de la salud, fue inmenso, gigantesco, con el apoyo, sí, de algunas fuerzas, potencias que pasaron por arriba del bloqueo. Pero ese es el mundo real. Y ese es el mundo real que está enfrentando también nuestra región. Yo no creo que nosotros seamos una excepción. O sea, lo que está haciendo Estados Unidos en nuestra región es generar presión militar para controlar directamente la Patagonia, los dos océanos, la Antártida. Ujú. En Chile hay una buena parte de los recursos ya la tienen controlada. Si esta cuestión siguió en los 90 en adelante, las concesiones siguieron. Han habido algunas cosas, pero en lo grueso siguen controlando la economía, las transnacionales y los grandes grupos privados asociados a grupos transnacionales. Eso no ha cambiado en nada, en nada. Más del 75% de la economía está en poder de los grandes privados transnacionales y locales. Esto no lo digo yo, lo dijo hace unos años atrás Máximo Pacheco, actual ministro. Y nadie lo desmintió porque es real, pues, es un hecho real. Entonces aquí no vengan con historias, con cosas que de verdad no se soportan. Si aquí el problema de crecimiento que tiene la economía chilena es efecto de esto, no de otra cosa.
es efecto de un Estado subsidiario controlado por el gran privado, por gobiernos totalmente consecuentes con esa política, que se sacan los pillos diciendo que el equilibrio fiscal, que nada que ver. Se tienen que hacer responsables de que la crisis de la economía chilena en este momento de crecimiento es producto de esto, no de otra cosa. Entonces, claro que necesitamos cambios y transformaciones. Claro que las necesitamos y con cierta urgencia, ¿eh? Porque esta cuestión nadie va a esperar 10 años, 20 años, 30 años, porque el planeta se está moviendo de una manera muy intensa. Por ahí me quedo más. Sí. Fíjate que agregar que también en el transcurso de esta semana se ha dado un avance desde el punto de vista militar en Ucrania por parte del ejército ruso muy fuerte, incluso cruzando la frontera del río Dnieper, acercándose a Odessa. Esto no lo dice uno, ¿ah? Esto lo está diciendo un No, coronel Douglas MacGregor, pero además él afirma que en este minuto, con la política que está estableciendo el presidente Trump, la guerra ya no solamente es de Biden, ya no era la guerra solamente de Biden, ahora es la guerra de Trump. sí, claro. Porque, porque en el fondo su retórica, que aparentemente que no quiere esa intervención, sin embargo, ha intensificado las Esta sanciones contra persona que se Rusia. amurró porque no recibió el premio Nobel de la Paz. Claro, claro, No sé, a este claro, nivel estamos. sí, sí. Entonces está en una situación que es bien dura y que, insisto, nosotros somos víctimas de un clima comunicacional que es tremendamente dañino y que ese clima, ¿no es cierto?, se está resquebrajando y se resquebraja por la fuerza de los hechos. ¿Y cuáles son las fuerzas de los hechos? La capacidad militar, la capacidad disuasoria de una potencia y que te la deja ver ahí, ahí, y, y no es juego, no es juego. Sobre todo para algunas retóricas que uno escucha desde este país, ¿ah? A algunos analistas que uno escucha desde este país, no, si se van a encontrar con los europeos, se van a encontrar con esto, se van a encontrar con lo otro. Ojo, no es porque uno No, sea, es que no es que uno el quiera una lógica eurocentrismo, de guerrerista, ¿no? No, uno no quiere eso. el eurocentrismo conceptual e incluso valórico en Chile de las élites muy fuerte. Claro, Tiene su cierta historia, no es tan reciente tampoco. claro, Bueno, tendremos poemas. hay poemas, hay poemas. Hay poemas. Claro. Sí, pues, sí, Bien. pues. Entonces uno a veces tiene que volver hacia atrás a textos que escribió hace mucho tiempo, pero principalmente porque hablan de los posibles contextos que se puedan venir futuros, ¿eh? Enemigo interno, sentenciados al silencio, los enemigos internos viven soñando rebeliones y crisis, infectan las calles con sus causas perdidas. Todo por ese afán de pegar chicles en las micros. Usan un aire indigenista, dibujan la hoz y el martillo en el país donde tales herramientas parecen caer en desuso. Los enemigos, dice un informante, amargan las inauguraciones, restregando lienzos sobre las cámaras, justo, justo cuando las tijeras amenazan cortar la cinta. Qué buena la metáfora, Omar. Súper. Así que Muchas así gracias. estamos. Parece que vamos camino, algunos dicen, a esos tiempos de los enemigos internos. Sí. Hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea profundamente. Así es. Nos vemos. Ya, pues. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.